Audiovisuales presenta el siguiente programa. Durante el siglo XIX, la utilización del vapor permitirá cambiar de manera profunda las condiciones de vida de los hombres y los pueblos, y dará paso a lo que más tarde se denominará la Revolución Industrial. Una revolución que, a diferencia de la realizada en Francia en 1789, no se obtendrá con el uso de las armas, pero como la anterior, cambiará de manera definitiva las bases económicas, políticas y sociales que imperaban hasta entonces. La aplicación del vapor en el transporte, tanto en la navegación como a partir del uso del ferrocarril, cuyo triunfo decisivo se producirá en 1829, con la construcción de la locomotora Rocket por los ingleses George y Robert Stephenson, permitió acortar de manera definitiva las distancias y transportar volúmenes de carga antes imposibles, facilitando el desarrollo del intercambio y el acercamiento tanto local como internacional de los estados. La revolución industrial, que comenzó hace unos 200 años, realmente fue resultado del invento de la máquina de vapor por James Watt y su aplicación en principio a la industria textilera y posteriormente a la navegación, tanto marítima como fluvial, y a su aplicación para la tracción de trenes, en lo que vino a conocerse como la locomotora de vapor. Los trenes existían especialmente en el sector minero de Inglaterra, las minas de Inglaterra, y eran desde luego de tracción animal. Y la primera locomotora fue hecha en Inglaterra por un ingeniero Trevithick, pero no vio realmente su utilidad práctica y no se hizo realmente una máquina útil, sino con los adelantos que le introdujo George Stephenson en su primera locomotora que se llamó el cohete, la Rocket. En esa época, fíjese, la locomotora podía andar a unos 10 o 12 kilómetros por hora. Sin embargo, el nombre de la locomotora es muy diciente, ¿no? Rocket. Es decir, para esa época los 12 o 15 kilómetros por hora eran una velocidad de cohete. Los ferrocarriles fueron premisa esencial en la formación de la unidad de las naciones, en particular de los Estados Unidos, cuya vida económica halló un equilibrio estable el día en que los caminos de hierro unieron las costas del Océano Atlántico con las del Pacífico. Pero también lo sería de las nacientes repúblicas latinoamericanas, que vieron en el desarrollo de estos la oportunidad de participar en el proceso económico que rápidamente se dispersó por el globo, a partir de las ideas liberales inglesas que aspiraban a romper con las políticas proteccionistas comerciales restrictivas e implantar el libre cambio, que estimulaba la acción espontánea de los diversos elementos de la economía internacional. El primero que tuvo realmente la idea de un ferrocarril fue el propio Bolívar. Este país nuestro tenía una carencia tan grande en vías de comunicación que cuando apareció el ferrocarril se vio que esa podía ser una solución para los problemas de transporte en el país, y ese ferrocarril fue el ferrocarril de Panamá. Habría que esperar hasta 1852, cuando se inició la construcción de ese ferrocarril, para materializar el sueño de ver a ese bólido de acero atravesar las selvas tropicales.
transportando una firme ilusión de progreso, alimentado por la esperanza de una nación moderna y próspera. Transportarse a través de la Colombia de mediados del siglo XIX no era empresa fácil. Para ir desde Bogotá hasta cualquier ciudad ubicada sobre el mar Caribe, era indispensable tomar el camino real o de Herradura a la población de Honda. Una azarosa ruta que muchos viajeros, antes de acometer y previendo cualquier fatalidad, preferían hacer dejando redactado su testamento. Una vez se llegaba a esta población ribereña y desde 1825 se podía remontar el río Magdalena en barcos de vapor, elegantes buques de rueda trasera que reemplazaron al incómodo y lento champán, y que si todo salía bien podían recorrer a lo sumo 20 kilómetros en una jornada de 12 horas, para lograr llevar al viajero hasta Barranquilla o Cartagena en no menos de 20 días. Y aquí es interesante notar que el origen de la aplicación de ferrocarriles en Colombia fue ir de las capitales o ciudades importantes al río Magdalena. Es decir, el río Magdalena, aún con el concepto de ferrocarril, de que existía un ferrocarril, el río Magdalena seguía siendo la base de la navegación. En el Pacífico, el ferrocarril, pues naturalmente no se hizo para unir el río Magdalena, pero sí para unir originalmente Popayán y Cali con el mar, con el puerto de Buenaventura. Tan marcada era esta tendencia a unir ciudades con el río, que puertos marítimos como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta tuvieron todos un ferrocarril para unir esos puertos con el río Magdalena. Canal del Dique no se prestaba muy bien para la navegación, no se había construido bocas de ceniza. Barranquilla necesitaba un puerto en el mar, que fue Puerto Colombia, y Santa Marta quiso también unirse con el Magdalena, aunque ese ferrocarril nunca llegó hasta el río Magdalena, pero los tres puertos del Atlántico pretendieron unirse con el río. Igual pasó pues en el interior, ferrocarril de la Sabana se comenzó en Bogotá, al revés de como se suponía que se comenzara, para ir hasta La Dorada. Y ferrocarril de Girardot fue para comunicar Bogotá con Girardot, el de Antioquia para comunicar Medellín con el río Magdalena. Una pequeña excepción, pero que también está íntimamente ligada al río, es el ferrocarril de La Dorada, que fue hecho para salvar el Salto de Honda, poder llegar hasta arriba del Salto de Honda en un sitio que se llama Arrancaplumas, donde podía volver a comenzar la navegación. A partir de ese momento, la fiebre ferrocarrilera se extiende por todo el país y varias ciudades emprenden la construcción de sus propias rutas, en un proyecto que desde un principio no se pensó como una red nacional, sino por el contrario, como pequeños grandes esfuerzos para salir del aislamiento al que los había relegado la difícil y quebrada geografía del país. Es así como, con el propósito de mejorar la comunicación entre Bogotá y la población de La Dorada sobre el río Magdalena, se inicia en 1881, bajo la dirección del célebre ingeniero cubano-norteamericano Francisco Javier Cisneros, la construcción de este ferrocarril. A Cisneros se le considera el padre de los ferrocarriles colombianos, y sin duda es uno de los pioneros en el desarrollo del transporte, por cuanto de los ferrocarriles de Antioquia, La Dorada, Girardot, Pacífico y Bolívar, entre otros, sino que fue el propietario de una compañía de vapores que surcaban el Magdalena. Cuando en 1898 abandonó el país, sin embargo, y contra todo pronóstico, su fama era inversamente proporcional a su fortuna. Aunque salió del país enfermo, arruinado y cansado, su memoria sigue viva por cuanto su nombre hoy lo posee en una plaza y una estatua en Medellín, frente a la estación del ferrocarril, así como un municipio en Antioquia
y otro en el Valle del Cauca. Pues con la llegada de Cisneros y su actuación entre los años 1870-71 y 1896-97, se comenzaron a formar ingenieros colombianos, desde luego en escuelas del exterior. En esa época, pues el país dominante en aspecto cultural era Francia. La mayoría de los ingenieros colombianos de esa época fueron graduados en universidades francesas o también en universidades belgas. Así poco a poco se fue supliendo esa necesidad de ingenieros calificados colombianos. Y el ferrocarril de Cúcuta y el ferrocarril de la Sabana fueron dos ferrocarriles construidos totalmente por ingenieros colombianos. Los primeros ferrocarriles se hicieron a base de material totalmente importado. Pero también tenemos que recordar una cosa, y es que con esa dificultad de construir ferrocarriles en el trópico, especialmente en las riberas del Magdalena, que son bien malsanas, pantanosas, muy difíciles, y además en esa época, estamos hablando de hace 120, 130 años, todo era importado y evidentemente hubo que traer a lomo de mula y desbaratar las locomotoras, los vagones y parte de los rieles, porque otra parte de los rieles lo hicieron en la ferrería de La Pradera. Pero es tal vez el único caso de rieles colombianos, excepto ya en la construcción del ferrocarril del Atlántico, en este siglo, en el año 61, 53 a 61, se utilizaron algunos rieles fabricados en Paz de Río. La construcción del ferrocarril en el siglo XIX tuvo que enfrentarse a una delicada situación política, que como causa de las constantes guerras civiles donde se reclutaba inmediatamente a la escasa y recientemente calificada mano de obra como personal de combate, tenía que ser suspendida por meses y en ocasiones por años. El ferrocarril del Pacífico tardó 43 años en construcción para permitir la comunicación entre el puerto de Buenaventura con Cali. Bogotá se demoró 28 años en comunicarse con Girardot y 54 con Puerto Salgar. Medellín, por su parte, otros 54 para que un tren viajara sin transbordos entre esa ciudad y Puerto Berrío. No solamente las dificultades políticas demoraron la construcción del ferrocarril. En Colombia, la cordillera de los Andes se divide en tres, formando una escarpada geografía a lo largo de la cual se desarrollaron los principales centros urbanos, y por consiguiente pretender unirlos con un ferrocarril se convirtió en una titánica labor donde millares de colombianos entregaron sus vidas por una causa que en ese momento se consideraba indispensable para sacar el país adelante, como de hecho se logró parcialmente. El ingenio para superar los obstáculos geográficos tuvo muchos protagonistas. Uno de ellos fue el colombiano Alejandro López, quien cuando era estudiante de ingeniería, para obtener su título en 1898, presentó como tema de tesis el paso de la quiebra del ferrocarril de Antioquia. La quiebra era el último obstáculo que se debía superar para poder comunicar a Medellín con la población de Puerto Berrío sobre el río Magdalena, y a juicio de varios conocedores, era un paso casi invencible, por cuanto su alta pendiente hacía imposible el paso de una locomotora. López consideraba que la única posibilidad de superar este obstáculo era a través de un túnel de 3.700 metros de largo, que para la ingeniería colombiana de finales del siglo era una empresa absurda hasta de ser planteada en el papel. Y por esta razón, por poco no puede graduarse. 25 años después y con la misma vehemencia que defendió su proyecto, López logró convencer a los enemigos de esta iniciativa y con el apoyo del presidente de la República, Pedro Nel Ospina, se iniciaron los trabajos de construcción en 1926, que estuvieron a cargo de la firma canadiense Fraser Brace Limitada, que las terminó 3 años después, en la que se constituyó en una de las principales obras de ingeniería realizadas en Colombia en toda su historia. El gran movimiento de pasajeros y el interés por la construcción del túnel
motivaron la construcción de un hotel-restaurante que se le contrató al arquitecto belga Agustín Govaerts, así como la edificación de la estación del ferrocarril de El Limón, una de las más bellas existentes en el país. A finales de los años 30 y frente a la perspectiva de la venta del ferrocarril de Antioquia a particulares, Alejandro López tomó la decisión de ser enterrado a la entrada del túnel de la Quiebra, para no abandonar nunca el proyecto que tanto había defendido en vida. Otro caso importante es el puente de Girardot. El ferrocarril de Girardot, pues, arrancó, lógico, en Girardot y conectó con el de la Sabana en Facultativá. Pero siempre hubo interés de conectarlo con un ferrocarril que se llamaba el del Tolima, que iba de Espinal a Ibagué. Para unir esos ferrocarriles, entonces se construyó el puente de Girardot, que ya no es el puente más largo de ferrocarril, pero indudablemente sí es el más notable, y como monumento nacional es el más bello. Ese puente fue hecho por una compañía inglesa, Armstrong Whitworth, y lo interesante de ese puente es que hasta el cemento era importado, y las bases de ese puente, que son monumentales, fueron todas hechas con material importado. Entonces, muchas veces uno se pregunta por qué los ferrocarriles van por donde van, y es porque en ese momento no había otra manera de que fueran por otra parte. O había que hacer grandes puentes o grandes túneles, o simplemente había que seguir conectando poblaciones para poder llegar a su destino. Un caso típico es el ferrocarril de Girardot, que al llegar a La Esperanza, pues prácticamente los ingenieros no sabían qué hacer. Y para poder empatar el trazado que traían subiendo del Magdalena con un posible trazado en la parte alta, tuvieron que recurrir a un expediente que se llama el zigzag o el switchback. En La Esperanza todavía existe, el tren llega a un sitio, se devuelve en reverso para subir como una seta y después vuelve a ir hacia adelante para ganar una altura muy considerable en poco espacio. La solución moderna había sido hacer un túnel, es decir, un túnel en espiral y salir arriba, pero con los medios de esa época era imposible hacerlo. Si los constructores del ferrocarril tuvieron que enfrentarse a los constantes obstáculos naturales que les imponía nuestra geografía, lo mismo sucedió con las locomotoras, que estaban diseñadas de acuerdo a las características de los países desde donde eran importadas, y que en nada se asemejaban a las necesidades propias de Colombia. Consciente de esta limitante, el ingeniero inglés Paul C. Dewhurst diseñó especialmente para enfrentar las altas montañas de nuestro país la locomotora tipo 480, popularmente conocida como la 12 ruedas. Dewhurst llegó a Colombia con el propósito de diseñar tipos especiales de coches de carga, pasajeros y locomotoras, los más apropiados a nuestras circunstancias actuales de pendiente, curvaturas, tráfico y combustible. Además del diseño de este tipo de locomotora, que se constituye en un ejemplo pionero de transferencia tecnológica, concibió los talleres férreos de Chipichape, donde se fabricaban los repuestos, se construían las locomotoras y que en la década de los años 90 fueron adaptados como centro comercial. Durante la década de los años 20, los ferrocarriles tuvieron un aporte económico sin precedente, producto de la indemnización económica que recibió Colombia de parte de los Estados Unidos por la separación de Panamá. En ese momento y por primera vez, se empezaron a nacionalizar varios de los ferrocarriles que habían sido construidos por concesión con firmas extranjeras, y se pensó en organizar una red férrea nacional. En este momento, en el campo del transporte, el ferrocarril no tenía rival.
Se habían empezado a construir varias carreteras, algunas de ellas por la misma empresa del ferrocarril, como fue el caso del tramo entre Armenia e Ibagué, que como en la quiebra, requería de la construcción de un túnel a la altura de la línea. Para 1929 el volumen de pasajeros y carga transportados por el ferrocarril era considerable y el viaje entre Bogotá y Honda ya no era una empresa temeraria y por el contrario se había convertido en una placentera ruta dotada de hoteles de lujo y mansiones adecuadas para veranear. Se habían iniciado los trabajos de construcción del túnel de la línea, proyecto que se esperaba concluir al cabo de 4 años y cuyo costo ascendía a 17 millones de pesos, cifra astronómica si se compara con los 25 millones que se habían recibido por la indemnización de Panamá. Había infinidad de proyectos para empalmar los tramos inconexos o prolongar otros, como era el caso en el ferrocarril del Pacífico, que se pensaba extender desde Popayán hasta Pasto. Un año más tarde, el panorama había cambiado completamente. La crisis económica de 1930 sumió en una profunda recesión al mundo, y por consiguiente, a Colombia. Y así, por primera vez, las grandes esperanzas de progreso y cambio que ofreció el ferrocarril se diluyeron en un lento, pero constante ocaso. A diferencia de otros países, el ferrocarril en Colombia no tuvo un uso estrictamente comercial, destinado exclusivamente al transporte de carga y pasajeros. También poseyó una clara connotación recreacional y turística. Con este fin se construyó una línea férrea que desde Bogotá conducía al Salto de Tequendama, donde la misma empresa del ferrocarril edificó un elegante hotel, desde cuyas habitaciones se apreciaba el impresionante abismo. Los caleños que partían al exterior o los extranjeros que llegaban al puerto de Buenaventura podían disfrutar de unos días de descanso en las estupendas instalaciones del Hotel Estación, inaugurado en 1925 y dotado de piscina con trampolín. Lo mismo sucedía con los antioqueños, quienes en Puerto Berrío contaban con el Hotel Magdalena, edificado en 1908 en cemento armado por Horacio Marino Rodríguez. La estación de Apulo se constituyó en un polo de atracción y referencia en el recorrido del ferrocarril, a lo largo del cual surgieron los complejos turísticos de Cachipay, La Capilla, San Javier, La Esperanza y a tan solo 7 kilómetros de esta, El Ocaso, nombre que presagiara el oscuro futuro que le esperaba al ferrocarril a partir de la cuarta década de este siglo. La construcción del corredor férreo de Facatativá-Girardot hizo que se abriera una ventana al mundo para los bogotanos. Ellos que vivían allá pues encaramados en esa sabana, pudieron fácilmente salir y descubrieron toda esta región, estos climas
ya el viaje, ya salir de la capital se volvió muchísimo más fácil. Al ser esto paso obligatorio de cualquier tráfico que entraba o salía de la capital hacia el resto del país, hacia la costa o hacia Europa o hacia el extranjero, la gente empezó a adquirir los predios aledaños a la vía férrea y construyó ahí sus casas, haciendas, hoteles, quintas, y se volvió el sitio del veraneo por excelencia de los bogotanos. La élite capitalina en general se vino para la región. Hubo incluso unos presidentes que casi que gobernaron desde aquí. Por otro lado, al estar en el camino hacia Bogotá, toda la moda que venía de Europa, toda la ropa, cualquier objeto, cualquier novedad que viniera, pasaba primero por aquí. Así es como La Esperanza era un sitio mucho más, digamos que estaba más adelantado que Bogotá mismo. Arquitectos anónimos o de pronto maestros de la región convirtieron los antiguos ranchos o de pronto sedes de plantaciones en haciendas y casas muy elegantes hechas a la imagen de las villas europeas. Las primeras estaciones de ferrocarril fueron sencillas construcciones que servían para proteger del clima a los viajeros. En la medida que el tráfico y las empresas fueron creciendo, asimismo sucedió con las estaciones localizadas en las principales ciudades del país. La estación del ferrocarril de La Sabana es un ejemplo de esto. La primera estación no era más que una pequeña estructura de techo de barro, y para 1917 se construyó la importante edificación que hoy conocemos. La fachada se le ha atribuido al arquitecto colombiano Mariano Santamaría, y aunque durante la década de 1950 sufrió drásticos cambios que le adicionaron un piso más y le transformaron la fachada, aún conserva un vestíbulo de grandes proporciones que posee especial interés arquitectónico. Otro ejemplo importante es el de la estación de ferrocarril de Manizales, construida por la casa Ulen y Compañía en 1928. Es un edificio de planta lineal con acceso central, dividido simétricamente en dos alas, cada una con sus respectivas escaleras resueltas en un solo tramo para ascender al segundo piso. En su fachada se destaca el volumen vertical que conforma el acceso y que rompe la tendencia horizontal de la composición. Este volumen está rematado por una torre octogonal, coronada por una cúpula nervada, abierta en la clave por un lucernario. El ferrocarril de Caldas, que permitió que este departamento se convirtiera en uno de los principales exportadores de café del país, se inició en 1911.
y luego de muchos inconvenientes causados por la difícil topografía de la zona, llegó a Manizales en 1927. Y esta estación evidencia el orgullo y satisfacción con la cual los habitantes de esa ciudad recibieron al ferrocarril. Sin embargo, en 1959, y debido a un paro cívico organizado en Pereira, el trazado del ferrocarril que unía estas dos poblaciones se vio interrumpido para finalmente desaparecer, dejando esta estructura abandonada por varios años, hasta que fue adaptada como sede de la Universidad Autónoma de Caldas. 2 años después de la liquidación definitiva del ferrocarril de Caldas, se terminó la construcción del ferrocarril del Atlántico, última inversión estatal importante en el campo del transporte férreo, que permitió comunicar a Puerto Salgar con Gamarra, y con esto a la capital de la República con Santa Marta. A partir de este momento, y frente a una dura competencia con el transporte vehicular que se desplazaba por carreteras, la empresa de los ferrocarriles nacionales de Colombia empezó a sufrir un proceso de decadencia que la llevarían a su liquidación definitiva en 1989. Este proceso de decadencia no fue homogéneo en todos los ferrocarriles del país, y en algunos casos fue bastante prematuro. Tal fue el caso del ferrocarril de Cartagena, que comunicaba a esta ciudad con la población fluvial de Calamar, desde donde se iniciaba el Canal del Dique, y cuyos rieles fueron levantados en 1951. La estación del ferrocarril de Cartagena, ubicada en el sector de La Matuna, fue demolida y en su lugar se erigió un anodino edificio. El ferrocarril de Bolívar o de Barranquilla vinculaba a esta ciudad con Puerto Colombia y dejó de funcionar en 1946, dejando abandonada a la sencilla estación Montoya, que después de permanecer sin uso por muchos años, en este momento se encuentra en restauración. Por su parte, Popayán, en una paradójica actitud que contradice su tradición de conservar el patrimonio arquitectónico, destruyó su estación en 1970, para dar paso a la ampliación de una calle. En la actualidad, una gran parte del espacio que ocupó el edificio se encuentra sin construir, y nada parece justificar su destrucción. Otras estaciones del ferrocarril se salvaron de la destrucción gracias a la férrea voluntad de unos pocos, como fue el caso de la estación de Medellín, construida entre 1907 y 1937 por el arquitecto Enrique Olarte. El volumen central de la estación se encuentra dividido por un cuerpo principal y 2 terminales ligeramente salientes, encuadrando los 5 grandes arcos centrales, señalados con sillería estriada y subdivididos por un entablamento intermedio sostenido por pequeñas columnillas. A mediados de los años 80, esta edificación iba a ser demolida como parte del desarrollo del proyecto arquitectónico para la nueva sede de la Gobernación de Antioquia, y gracias a la pronta intervención de varios antioqueños, entre ellos el arquitecto Álvaro Sierra Jones, quien creó la Fundación Ferrocarril de Antioquia con este propósito, se pudo detener este imperdonable hecho que hubiera destruido uno de los mejores exponentes de la arquitectura ferroviaria. En el año de 1981 este edificio fue completamente abandonado y llegó la última locomotora a la estación Medellín.
ya la estación no llegaba al centro de la ciudad, sino que se quedaba en las afueras, en lo que es Caribe. Y este edificio entró en una decadencia, fue abandonado, y en el año de 1984 las empresas departamentales de Antioquia y la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos me contrataron como arquitecto restaurador. Empezamos a hacer la restauración de este edificio como monumento nacional y como el símbolo de nuestra empresa Ferrocarril de Antioquia. Se adelantaron varios trabajos, se acabaron los recursos y en el año de 1986 se creó la Fundación Ferrocarril de Antioquia. El señor gobernador quiso hacerle homenaje al ferrocarril por haber empezado con esta obra, le dimos ese nombre y es una entidad dedicada a la valoración, conservación y salvaguarda, no solo de la estación ferrocarril, sino de todos los bienes que hacen parte del patrimonio cultural del departamento de Antioquia. Luego de la liquidación de los ferrocarriles nacionales de Colombia y frente a la necesidad de que el país contara con un eficiente sistema de transporte férreo, se creó la empresa colombiana de vías férreas, Ferrovías, que desde principios de la década de 1990 ha tenido la responsabilidad de recuperar este sistema de transporte. Sin embargo, las pequeñas estaciones de ferrocarril, en la mayoría de los casos, no serían integradas a la nueva red férrea, casi que exclusivamente dedicada al transporte de carga, y por esta razón, en 1992, el entonces Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, creó el programa Reciclaje de las Estaciones de Ferrocarril, diseñado para darle otra oportunidad a estas sencillas pero bellas estructuras. En el momento en que se inició el programa se firmó un convenio entre Ferrovías, que era la entidad propietaria de las estaciones, la Corporación Nacional de Turismo, que buscaba explotar turísticamente las estaciones, el Banco Central Hipotecario y Colcultura a través de la Subdirección de Patrimonio. De esa primera experiencia, que duró aproximadamente 2 años, que fue el término de duración del primer convenio, no se alcanzó a recuperar físicamente ninguna estación, solamente se alcanzaron a hacer los inventarios de las 410 estaciones existentes en el país. Se hicieron 270 levantamientos arquitectónicos que se realizaron y se contrataron con varias universidades del país. En la segunda etapa, que duró del 95 al 97, ya se lograron hacer unas intervenciones arquitectónicas no muy exhaustivas, pero que sí permitieron recuperar algunas estaciones. Y se hizo una gran campaña que permitió por primera vez resaltar y destacar la importancia patrimonial que tenían las estaciones del ferrocarril, no solo para la historia de la arquitectura, sino para la historia en general. Producto del naciente interés por la arquitectura ferroviaria, varios municipios del país iniciaron proyectos de restauración en estas edificaciones. Un caso importante lo constituye la recuperación de la estación de Palmira, como sede de las empresas municipales de esa ciudad, y realizada por el arquitecto Carlos Botero, estudioso del tema ferroviario y que permitió el rescate de uno de los más bellos edificios del occidente del país. La recuperación de la estación estuvo acompañada de un proyecto que rescató también las antiguas bodegas y el espacio público en torno a las edificaciones que hoy en día se ha convertido en paseo obligado de los palmireños. Otro ejemplo importante es el de la estación de Chiquinquirá, obra del arquitecto belga Joseph Martens, y que fue restaurada en 1986 para la visita del Papa Juan Pablo II, para luego ser abandonada nuevamente. Hoy en día, y gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura y de la Alcaldía Municipal de esa población, será adecuada como centro cultural. Al desaparecer el ferrocarril en la mayor parte del territorio nacional, no solo quedaron estaciones abandonadas,
sino también los corredores férreos, importantes caminos que por su valor histórico y patrimonial merecen ser conservados. Tal es el caso del corredor férreo que comunicaba a Facatativá con Girardot, dotado de una envidiable infraestructura turística y que el desplome de un puente a la altura de La Esperanza dejó inutilizado, razón por la cual fue necesario asegurar su protección legal. A pesar de los esfuerzos por proteger el legado del ferrocarril, la inconsciencia y la falta de conocimiento sobre lo que éste representó para el país ha llevado a la destrucción de una parte importante de su patrimonio. La estación del ferrocarril de Funza fue severamente destruida, y aunque su demolición total fue detenida, nada hace pensar por ahora que será recuperada. Muchas estaciones se encuentran abandonadas y en avanzado estado de deterioro, situación que un país carente de recursos económicos como el nuestro debería remediar para readecuarlas como sedes de escuelas, puestos de salud o terminales de transporte. En 1997 el taller férreo de Flandes fue vendido y las locomotoras y equipos que estaban en su interior fueron considerados como chatarra. Una rápida campaña adelantada por el periódico El Espectador y la Subdirección de Monumentos Nacionales del Instituto Nacional de Vías lograron detener la destrucción de 13 antiguas locomotoras que permanecían abandonadas en ese lugar, incluida una que data de 1904. La importancia de recuperar el patrimonio del ferrocarril, creo que por encima de cualquier intención nostálgica o estética o arquitectónica, creo que es importante porque finalmente fue una empresa en la cual este país dedicó un esfuerzo inmenso, no solo económico, sino humano, y además fue como la primera gran empresa que cometió este país como nación, además, porque el ferrocarril no solamente dejó estaciones, sino unas obras de ingeniería notables, como el puente de Girardot, como el puente de Golondrinas, túneles a lo largo de todo el territorio nacional, y particularmente el corredor férreo, que indudablemente también merece ser conservado. El ferrocarril protagonizó una importante época en la historia de nuestro país, que no debe ser olvidada, no solo por el esfuerzo económico que representó su construcción, sino por el alto costo de vidas anónimas de colombianos que vieron en su materialización la posibilidad de alcanzar una nación mejor y más próspera. Sus estaciones, sus obras de ingeniería y sus locomotoras son los últimos rincones donde se guarda su historia, y por esta razón merecen ser conservadas, protegidas y recuperadas, para no olvidar nunca esta titánica empresa.
Audiovisuales presentó el anterior programa.